Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, carrera de cirujano dentista. Sistema de Educación en Línea. Coordinación: Dr. Alfredo Contreras Varela. Realización: Bautista Chávez Nancy Lisbeth. De la Cruz Gómez Enrique. Los estados patológicos de sepsis, quemaduras y trauma, generan manifestaciones anormales en la fisiología del organismo, afectando al mismo en varios contextos, lo cual condiciona que el cuidado y manejo específico de los pacientes con estas patologías sea sumamente complejo, requiriendo en no pocas ocasiones tratamiento pronto y multidisciplinario. Antecedentes históricos. A finales del siglo XVIII, mientras la tendencia en la medicina era la de tratar de clasificar y definir las reacciones a las lesiones orgánicas y otras enfermedades críticas, John Hunter, cirujano y biólogo inglés, sugiere que la respuesta biológica a la lesión tiene una índole benéfica, postulando que durante el trauma existe un proceso de especial importancia que no pertenece al daño, sino al intento de cura. No es sino hasta 1920 cuando Auth comienza a relacionar la respuesta del metabolismo en relación a la severidad del choque, describiendo que la disminución del metabolismo basal es directamente proporcional a la severidad de este. En 1928, Landes, haciendo referencia a la hipoxia tisular, postula que la asfixia de los tejidos puede ser un factor de incremento de la permeabilidad capilar. Carrel y Baker en la misma década hablan de que la alteración del metabolismo del tejido dañado juega a la vez un papel importante en el proceso de reparación del mismo. Sin embargo, no es sino hasta 1942, cuando Cuthbertson elabora las bases de la respuesta metabólica a una agresión, determinando los conceptos de edema reaccionario e inflamación traumática. Respuesta biológica al traumatismo. El efecto de un trauma severo sobre el organismo es, entre otros factores, un estrés metabólico, mismo que desencadena una respuesta inicial por medio del cual se pretende conservar energía sobre órganos vitales, modular el sistema inmunológico y retrasar el anabolismo. Así pues, el estrés metabólico se debe considerar como la respuesta que desarrolla el organismo ante cualquier tipo de agresión, que consiste en la reorganización de los flujos de sustratos estructurales y energéticos para atenuar las alteraciones producidas en el organismo. Este tipo de respuesta es activada por varios tipos de estímulos nociceptivos, por la propia lesión del tejido, por isquemia tisular y superfusión, así como por las alteraciones hemodinámicas que comúnmente presentan estos pacientes. Los factores primarios definidos que desencadenan las respuestas neuroendocrinas a las lesiones son la hipovolemia y el dolor, reflejándose como cambios del volumen circulante eficaz, estimulación de quimioreceptores, desencadenamiento de dolor y emociones, alteraciones en los sustratos sanguíneos, cambios en la temperatura corporal y finalmente infección sobre el sitio lesionado. Fases de respuesta al trauma. La respuesta al estrés generado en pacientes con trauma se puede dividir de manera general en dos fases de respuesta, aguda y crónica. En la fase de respuesta aguda ocurre una respuesta inmediata al trauma, la cual se considera apropiada y adaptada, por medio de la intervención del sistema neuroendocrino. En la fase de respuesta crónica se desarrolla una respuesta endocrina a situaciones críticas prolongadas, denominándose mal adaptadas y generándose un síndrome de desgaste sistémico. La tendencia actual y la mejor manera de abordar la respuesta metabólica al trauma es en la que se considera el estado hemodinámica del paciente y las consecuencias sistémicas que implican. Estas fases son conocidas como fase EF, fase flow y fase anabólica. La fase EF, o hipodinámica, se caracteriza por una intensa actividad simpática, condicionándose una caída del gasto cardíaco, provocando hipoperfusión tisular, disminución a la vez del transporte y consumo del oxígeno, disminuye la tasa metabólica de manera aguda,
aumenta la glucosa sanguínea, aumenta el lactato sérico y la liberación de ácidos grasos, disminuye la temperatura corporal, se produce una resistencia periférica a la insulina, con la liberación a la vez de catecolaminas y la consecuente vasoconstricción por este fenómeno. La fase flow, o hiperdinámica, tiene un tiempo de inicio promedio de 5 días posterior a la lesión, pudiendo mantenerse esta fase hasta por 9 meses, mostrando a su vez dos fases específicas, aguda y de adaptación. Se caracteriza por la utilización de sustratos mixtos de hidratos de carbono, aminoácidos y ácidos grasos. Se caracteriza además por mostrar un estado catabólico acentuado, con aumento del gasto energético de 1.5 a 2 veces el basal, condicionándose a la vez un mayor consumo de oxígeno y producción de CO2. Una vez pasada la fase anterior, se ha descrito la fase anabólica o de reparación, en la que se produce la restauración tisular. Alteraciones hormonales más comunes. La insulina, en términos generales, es la hormona anabólica principal. En pacientes críticos con trauma se produce una resistencia periférica a la misma, condicionando con esto un incremento en la gluconeogénesis, uso excesivo de lactato, aminoácidos y sustratos de glicerol, condicionándose a la vez un incremento a la glicogenólisis hepática. Se ha observado además un incremento en la mortalidad de los pacientes en estado crítico con cifras de hiperglucemia, por lo que se recomienda terapia con insulina para mantener cifras entre 80 y 110 miligramos sobre decilitro, lo que ha demostrado disminución importante en este aspecto. Hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento se ve incrementada en las primeras horas de la lesión tisular, promoviendo la lipólisis, además de degradación de proteínas y liberación de ácidos grasos, contribuyendo a un síndrome de desgaste en fases crónicas. Se conoce además un efecto de antagonismo sobre la insulina. Hormonas tiroideas, entre otras acciones sobre el organismo. Se considera a las hormonas tiroideas como reguladoras de la actividad metabólica celular. Durante la respuesta endocrina generada por el trauma se produce una disminución de la conversión periférica de T4 a T3, sin embargo la TSH se mantiene en cifras normales y no se evidencia clínica de enfermedad tiroidea, lo que se conoce como síndrome de enfermedad eutiroidea, o síndrome de T3 baja. Estos cambios se producen entre 30 y 120 minutos posteriores a la lesión y se ha correlacionado de manera directa la magnitud de la producción de T3, con la mortalidad de los pacientes con trauma. Cortisol. Normalmente la secreción de cortisol tiene un patrón diurno con un pico máximo a las 8 horas. Sin embargo, en situaciones de lesión tisular se produce un incremento de su nivel sérico, en promedio a las 4 horas posteriores a la lesión, desencadenando un estado de hipercortisolismo transitorio, con un propósito de amortiguar la respuesta inflamatoria sistémica, pero dada su condición transitoria, se produce posteriormente un descenso paulatino desencadenando una relativa insuficiencia adrenal, condicionando secreción de catecolaminas con un estímulo directo sobre el incremento de la frecuencia cardíaca, la contractilidad miocárdica y vasoconstricción. Estimula además el sistema renina-angiotensina-aldosterona promoviendo la retención de líquidos. Catecolaminas. Algunos autores consideran que los efectos producidos por las catecolaminas pueden constituir la respuesta fundamental en pacientes con trauma. Los cambios en la noradrenalina reflejan modificaciones en la actividad del sistema nervioso simpáticos, mientras que los observados en la adrenalina corresponden a la actividad de la médula suprarrenal. Sus principales efectos son vasodilatación arterial y aumento de la contractilidad miocárdica. Las concentraciones altas de noradrenalina y adrenalina, a la vez condicionan la liberación de glucagón favoreciendo así la gluconeogénesis, además de estimular la lipólisis y la cetogénesis hepática. Consideraciones especiales. A pesar de que los pacientes con quemaduras suelen mostrar una respuesta metabólica importante,
Es importante mencionar que aquellos que muestran una superficie corporal total de quemadura menor al 40% generalmente no muestran una respuesta catabólica importante a menos que presenten sepsis. Sin embargo, los pacientes que muestran superficie corporal total quemada del 40% o mayor, muestran respuesta catabólica y alteraciones metabólicas severas, pudiendo persistir hasta por un año, teniendo en consideración que la presencia de un daño sostenido perpetúa la respuesta metabólica. Conclusiones. La fisiología del organismo resulta compleja por las diversas interacciones que se producen entre los sistemas nervioso y endocrino, por lo que al someter al mismo a una serie de eventos de agresión suele incrementar el grado de complejidad de la misma y por ende, el entendimiento de los diversos procesos bioquímicos desencadenados. Al elaborar una serie de respuestas iniciales a una agresión como lo es el caso del trauma, los sistemas nervioso y endocrino, con la participación de las distintas glándulas y sus consecuentes productos hormonales, buscan limitar el daño causado en el organismo, tanto a nivel local de la lesión, como a nivel sistémico. Dichas respuestas han sido estudiadas desde finales del siglo XVIII, y actualmente se han dividido en fases clínicamente demostrables en los estados de choque y de cualquier tipo de respuesta orgánica a una agresión mayor, siendo los sistemas más involucrados el nervioso y el endocrino, dada la importancia que tienen estos dos sistemas en el organismo, tanto por su función normal, como por la respuesta que presentan ante una agresión sistémica. Resulta de impacto real considerar dichos cambios desde el abordaje inicial de un paciente con trauma, ya que como anteriormente se ha expuesto, el modificar las respuestas iniciales al trauma pueden incluso mejorar el pronóstico de vida de un paciente. Debemos al igual considerar siempre los primeros cambios presentados como una respuesta fisiológica con el objetivo de preservar la funcionalidad, al menos basal, del cuerpo humano, con el fin de mantener flujos adecuados en órganos vitales para al igual preservarlos, y observar cuidadosamente la evolución del paciente para intervenir lo más prontamente posible e impactar realmente sobre el curso evolutivo de la enfermedad. Es de suma importancia por lo tanto, conocer la respuesta desencadenada por el organismo ante una agresión para abordar este tipo de pacientes de una manera multidisciplinaria y efectiva.